Hola amigos, esta es la reflexión 46, Popurrí 5. Los otros días estaba haciendo una diligencia en una repartición pública y me puse a conversar con uno de los empleados. Yo suelo hacer este tipo de investigación de campo sobre el comportamiento humano. Es decir, hablo con las personas de distintas clases sociales, les hago preguntas, escucho y sobre la base de esa información elaboro reflexiones. Esto es muy útil porque revela lo que las personas que están en la calle, las personas con las cuales intercambiamos conversaciones, son la expresión de la mayoría de la gente, de la mayoría de las personas que no están en un nivel específico. Esto me permite a mí hacer comparaciones entre los distintos sectores, incluso géneros de personas, varones, mujeres, más grandes, menores de edad media, etc. Hablo con todo tipo de personas y escucho, sobre todo escucho, y hago preguntas. Bueno, a esta persona, a este señor, conversando, me dijo algo que en el primer momento me dejó pensando. Unos minutos reflexioné, unos segundos en ese momento, y le hice una contrapregunta. El tema iba por el lado de la situación actual, eh, de cómo reacciona la gente ante las pandemias, las cuarentenas y todo el aislamiento, y la situación económica. En especial hacía referencia a lo que pasa en nuestro país, en la República Argentina. Por las respuestas, yo estaba deduciendo que era una persona de mentalidad, de modo de pensamiento no definido, de derecha a izquierda, sino más bien de centro. Esto me llevó a mí a hacerle algunas preguntas más específicas. Y me empezó a exponer sus opiniones, sus opiniones políticas en un sentido amplio. Y entonces no se manifestaba a favor ni de un gobierno anterior, ni del actual. Él decía este concepto, que las políticas que funcionan, las políticas económicas que funcionan, que él las veía o era partidario, son aquellas que funcionan. Utilizó este concepto. Aquello que funciona en la práctica es útil, sirve, y él se adhería a ese tipo de políticas. Lo que funciona. Me dejó pensando porque en un primer momento me pareció correcta la idea. Que funciona, hagámoslo. Pero después, a los pocos segundos, le hice una pregunta. Le hice una reflexión primero y después una pregunta. En 1930 se hizo cargo del gobierno en Alemania, específicamente en la década del 30. En 1933 fue elegido canciller Adolfo Hitler. Y empezó a implementar políticas
de un desarrollo económico vertiginoso que en poco tiempo llevaron a superar la decadencia que tuvo Alemania en lo económico después de la Primera Guerra Mundial, es decir, en la década del 20. Tenían problemas tremendos, de unas hiperinflaciones impresionantes, de desocupación, bueno, tremendos problemas económicos. Aunque también hubo un auge cultural importante, en el cine, en la pintura, en la literatura, un auge cultural muy importante. Pero había crisis económicas muy severas. Cuando se hizo cargo del gobierno del Estado el Tercer Reich, o sea, Hitler, implementó políticas que llevaron a la nación alemana a un apogeo en lo económico. La clase media empezó a adquirir más bienes, más confort, empezó a producir el país, pero empezó a producir sobre todo armas, o sea, material bélico. Pero eso movilizaba la producción. Y hubo un auge económico. Entonces yo le comenté esto y le dije, el Tercer Reich, en los comienzos, antes de iniciar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en Alemania funcionó, anduvo. Pero, ¿qué llevaba oculto el sistema nazi? Que funcionaba. Pero ahí se quedó pensando la persona y me dijo, y sí, los campos de concentración, después la guerra. Entonces, bueno, entonces yo con una sonrisa le dije, bueno, no siempre todo lo que funciona tendríamos que apoyarlo, estar de acuerdo. No siempre lo que funciona en la práctica, lo que anda. Bueno, no quise seguir la conversación pero me dejó pensando, me dejó reflexionando y estuve meditando al respecto. La idea de que algo funcione y que es útil y que en la práctica nos sirve, no siempre es lo que debemos hacer. Hay una base ética siempre. Para mí, yo siempre lo digo, que la ética, en una frase, simplificando, mi principio ético básico es no dañar, en especial a otro ser humano. Sobre esa base construyo mis filosofías, mis formas de pensar, mis opiniones, mis investigaciones, siempre sobre esa base. Tiene que haber una base ética, no dañar, en especial a otro ser humano. A partir de eso puedo elaborar teorías, puedo elaborar conceptos, formas de pensamiento, etc. En el caso del ejemplo anterior, la Alemania nazi, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, en esos años, funcionaba, pero no había una base ética porque dañaba a los gitanos, a los homosexuales, a los judíos, a montones de personas que ellos tildaban de no humanos, porque para los nazis, los judíos, los gitanos, los homosexuales, la gente muy pobre, bueno, los parias, bueno, todas aquellas personas que no están dentro de los parámetros que ellos consideraban, entre comillas, normales, los mataba directamente. Millones de personas que por ser judíos, es un disparate, o por ser gitano, otro disparate, o por ser homosexuales. Hay un caso, dentro del movimiento nazi estaba el movimiento de los camisas pardas. El dirigente principal
era homosexual. Y sin embargo estaba dentro del movimiento, las contradicciones del nazismo. No obstante, en un momento dado, no por ser homosexual el dirigente principal de las camisas pardas, pero Hitler hizo la famosa masacre de miles de camisas pardas, dándole prioridad a los camisas negras que eran la Gestapo. Bueno, en otro video comento cómo fue ese hecho, que era ideológico, porque los camisas pardas querían implementar un nacionalsocialismo. Y Hitler la palabra socialismo no le gustaba, bueno, nada que fuera socialismo, se terminó la parte socialismo dentro del nazismo. Y privó la Gestapo y hubo un cambio, un giro, un cambio de timón, un giro muy fuerte. Bueno, pero el principal dirigente, durante los primeros años, los camisas pardas apoyaban y eran una base importante del movimiento nazi, y el principal dirigente era homosexual, y sin embargo, ahí no los atacaba a otros homosexuales, pero no a él. Bueno, las contradicciones. Lo cual es absurdo. Bueno, esto de que algo es útil y nos sirve y tenemos que participar de eso porque funciona, está sometido a al primer filtro, para mí, en mi opinión, que es el filtro ético, no dañar, en especial a otro ser humano. Cuando algo funciona pero daña, ya yo no estoy de acuerdo, aunque funcione. Pongo otro ejemplo, puede funcionar muy bien económicamente, una dictadura férrea, funcionaba bien el que yo llamo capitalismo de Estado durante la Unión Soviética stalinista. Con Stalin funcionaba bien, había levantado el país, se había industrializado el país a costa de muchos sacrificios y sacrificios humanos. Todos sabemos lo que fue el estalinismo, que en mi opinión de comunismo teórico no tiene mucho, es capitalismo de Estado, hago hincapié en eso. Comunismo teórico implementado en la práctica hasta ahora no se ha podido lograr. Lo intentó Lenin en la primera etapa de la Revolución Rusa, pero luego apareció Stalin y hubo cambio. Pero sin embargo el país funcionaba, llegó a ser la primera potencia en el campo tecnológico, la carrera espacial, el primer satélite artificial lo hizo la Unión Soviética, o sea, funcionaba, el país funcionaba como un reloj, pero el trabajo, había problemas éticos gravísimos, además que Stalin mandaba matar gente con juicios sumarísimos a sus camaradas de la primera época, los primeros revolucionarios, a muchos de ellos le hicieron juicios, famosos juicios, y fueron condenados a muerte. El caso de Bujarin, un economista de la primera época de la revolución. Como Bujarin hay muchos otros casos, ¿no? El mismo Trotsky, el principal caso es Trotsky, que tuvo que escaparse de la Unión Soviética stalinista, se refugió asilado en México y Stalin, la mano larga de Stalin, llegó y lo mató con un asesino a sueldo. Famoso mercado. Bueno, en esta historia sobre Trotsky y su asesinato en México, estando asilado, lo comenté en otros videos. Es decir, la Unión Soviética funcionaba, levantó el país, levantó el nivel de vida de las personas, muchas personas llegaron a tener un confort, levantó en el campo tecnológico, en el campo, bueno, en muchos campos de la cultura humana funcionó, y funcionó muy bien, pero el
fundamento ético que yo digo no existía, porque dañaba. Lo dañó a Trotsky, lo dañó a Bukharin, a miles de rusos, de soviéticos. Entonces, a mí no me, en mi opinión, no me convencía, por más que funcionara muy bien. En algunos aspectos y en determinadas épocas, los Estados Unidos de América funciona, en algunos aspectos funciona, pero preguntémosle a los pobres personas de raza negra, de raza negra, de color negro en la piel, porque eso de raza no me convence el concepto, a mí. Los negros, que por el hecho de tener negra la piel, fueron y son, basta el último caso, ahora en la era de Trump, el que fue asesinado, ese ciudadano negro, muchacho de 45 años, famoso policía que le puso la rodilla en el cuello y lo ahogó, simplemente porque decía el policía que estaba manejando, no, que había querido pagar una bebida con billete falso, y por eso lo mató. Caso famoso que hasta hace pocos meses atrás motivó manifestaciones de protesta en todo el mundo y en Estados Unidos. Y murió más gente. El policía blanco que mató a otro negro por la espalda tirándole, porque el negro pobrecito se había asustado, conducía aparentemente con algún medio alcoholizado, vino el policía y se asustó el negrito, salió escapando, el policía le tiró a matar y lo mató por la espalda, cuando lo podía haber detenido, en el supuesto que estuviera en infracción por conducir alcoholizado. Bueno, todas las barbaridades que pasan en Estados Unidos, no solo con los negros, con los latinoamericanos, la persecución, lo que hicieron cuando separaron las familias de los hijos de los padres de los inmigrantes y estaban en jaulas. Eso pasó hace poco, en la era Trump. Bueno, en algunos aspectos funciona, pero no tiene base ética. Entonces, para mí no sirve. Todas las guerras que hizo Estados Unidos en países del Medio Oriente para robarles el petróleo, robar el petróleo, está dañando, no tiene una base ética. En el supuesto caso que Estados Unidos como país funcionara, en el supuesto caso que no funciona, la prueba está lo que está pasando ahora con la pandemia. Es el país que más contagios tiene y el país que más muertes por este virus tiene. Entonces, no funciona. El sistema sanitario de Estados Unidos en muchas ciudades está colapsado, en Miami, en Nueva York, bueno, y ahora están en verano. Lo que va a pasar es si hay rebrotes en el próximo invierno. Bueno, entonces, conclusión, ese adagio, esa frase, lo que funciona, yo estoy de acuerdo con todo aquello que funciona, no va. Si no hay una base ética, funcione o no funcione algo, a mí no me sirve. Esto es una reflexión que me sirvió a mí para ver otro aspecto. Esto es un popurrí, sigo con el popurrí. Hay muchos problemas que está causando esta pandemia. Voy a hacer una mera cita de este famoso, lo que dice Trump, que funciona. Hablando de funcionar, según Trump funciona este famoso elemento, el dióxido de cloro, famoso elemento. Y mucha gente lo tomó y muchos murieron. Acá en la Argentina hay 2 casos por ingesta de este producto, de dióxido de cloro. Un niño de 5 años, los padres le dieron dióxido de cloro porque pensaban que tenía el virus, y se murió, un chiquito, 5 años. Es muy grave la cosa. Si bien el dióxido de cloro no es exactamente lavandina, la lavandina es una molécula de sodio, una molécula de cloro y una molécula de oxígeno. Son 3
elementos. El dióxido de cloro es 2 moléculas de oxígeno y una de cloro. O sea, no tiene sodio, no es el mismo elemento, pero tiene un efecto detergente similar, parecido a la lavandina. Que se ponga 1 o 2 gotas en 1, 2, 3 litros de agua para purificarla, cuando un agua está, se supone que está con bacterias, incluso el estado mismo, además de ponerle al agua potable flúor, tiene, pero cantidades ínfimas de cloro. El dióxido de cloro no son cantidades ínfimas, es cantidades enormes que producen un daño en el organismo. Algunos producen de hemorragia o un montón de trastornos, incluso la muerte. Todos los organismos sanitarios, la Organización Mundial de la Salud en primer lugar, uno puede hacerle críticas, que está pagado por fundaciones, que está con... Son científicos que tienen un conocimiento y estudian. Y esto es un popurrí. Se engarza con algo que yo siempre critico, los famosos laboratorios químicos. Los laboratorios químicos, yo los critico no por lo que hacen, el trabajo de investigación y producir medicamentos, eso es bueno. Lo que es malo es cobrarlos lo que lo cobran. Las ganancias de los laboratorios químicos, sobre todo del laboratorio de medicamentos, es enorme comparado con el costo. Eso es lo que yo critico, no el estudio y la investigación. Y además hacen el jueguito de usar elementos básicos, drogas básicas, las drogas genéricas, y aparecen 4, 5, 10 laboratorios distintos con 10 productos distintos que tienen la misma droga genérica con excipientes distintos. Excipiente es lo que completa a la droga original, que es la que produce el efecto, que es el genérico. Y le ponen distintos nombres y hacen pseudas competencias entre ellos, unos salen más baratos, otros más caros, pero siempre los precios son exorbitantes. Eso es lo que yo critico. El tema de los estados tendrían que tener laboratorios y el estado producir a costo esos productos medicinales. O sea que el laboratorio medicinal en sí mismo, por lo que produce, no es algo negativo. Se busca curar enfermedades. Eso está bien. Lo que yo critico es las ganancias desorbitadas. Eso se produce dentro del sistema capitalista. Aquellos países, por ejemplo, en el caso de Cuba, que tiene laboratorios estatales, producen un genérico, una droga genérica, a un costo, por ejemplo, de $1, y se vende a $1, aunque en Cuba la medicación es gratuita, pero el precio es de $1. El mismo genérico en Estados Unidos, las compañías privadas, los laboratorios privados, lo venden a $200, $300, lo que vale $1 en Cuba. Por eso muchos estadounidenses viajaban y siguen viajando a Cuba a comprar medicamentos. Sale muchísimo más barato. Con la misma droga, el mismo medicamento. Entonces, el problema no es el laboratorio en sí mismo por lo que produce, que investiga, sino los precios. Vuelvo al tema y termino con la aventura del famoso dióxido de cloro. Desde ya les pido a los que estén viendo este video que no se les ocurra hacerle caso a Trump o a Bolsonaro. Bolsonaro también. Ellos dicen que ingirieron, a lo mejor es mentira. Y si ingirieron pequeñas dosis, no lo hagan. No lo hagan. Hasta que esto que se investigue, aparentemente se investigó y daña. Y en las dosis que ellos hablan, acá hay un caso de una comentarista, acá en la Argentina, en la República Argentina, una comentarista, una locutora de televisión, que se puso a tomar una botella del producto. Para mí era agua. Ella dice que era este famoso dióxido de cloro. Es un disparate. Le están haciendo un juicio. Hay alguien que le está haciendo un juicio, creo que es un diputado nacional que le está haciendo un juicio, una querella, por haber hecho eso. Es un disparate. Es un disparate. Pero
hay mucha gente, incluso se comercializa y están cobrando, me enteré acá en la Argentina, un individuo que vende este producto a precio exorbitante. Y es dañino, y máxime así en esas dosis, ¿no? No son una o dos gotas de lavandina en 2 litros de agua. Gotas de lavandina. Iguales. Que el Estado lo haga para el agua potable, bueno, eso está estudiado, la cantidad. Yo sigo tomando agua potable, pues sí confío que el Estado está dando agua potable. El agua potable no produce daño. Es agua potable, está confirmado, estudiado, no hay problema. Pero eso no es lo mismo que la lavandina o dióxido de cloro, no es lo mismo. Así que por favor, hasta que no aparezca un medicamento que cure a este virus, que es bastante complicado, y o una vacuna. Las dos cosas para mí. El medicamento que lo cure y la vacuna que lo pueda prevenir. Y que aquellas personas que voluntariamente quieran ponerse la vacuna, lo hagan. Eso es importante. No, se está hablando en algunos países, incluso acá en la Argentina, de que sea obligatoria. No puede ser obligatorio, tiene que ser voluntario. Ya en la vacuna rusa, que es la que primera está por salir, ya la patentaron, ya aclaró el Estado ruso, aclaró que va a ser voluntario, que a nadie se le va a obligar a aplicarse la vacuna. Esto es muy importante y en todos los demás países pienso que también tiene que ser voluntario. Mucha gente, la mayoría la va, sobre todo va a ser probablemente gratuita en los países, los estados comprarán la vacuna, aquellos lugares, aquellos laboratorios que la produzcan, y como harían falta muchos millones y millones, los rusos dicen que van a hacer 100 millones de dosis en el primer año, bueno, van a tener que ser muchos laboratorios que produzcan millones y millones de dosis. 7.500 millones de habitantes tiene el planeta, no todos se van a querer vacunar, pero muchos sí, y con eso es suficiente, no hace falta que todos se vacunen. O sea, voluntario. Cada uno es dueño de su propio cuerpo y de lo que quiera hacer con él, en mi opinión. Por eso que el concepto de libertad, cuando yo hablo de los derechos básicos, los derechos básicos para mí son, en primer lugar, la libertad, mientras no dañe y perjudique a otro ser humano. O sea, la voluntad, la libertad es importante, fundamental, mientras no dañe a otro ser humano. El otro concepto básico para mí, volvemos un poco a la Revolución Francesa de 1789, libertad, igualdad, fraternidad. Yo digo libertad, solidaridad, en lugar de fraternidad, solidaridad, y en lugar de igualdad, equidad. Construir una sociedad con libertad, con equidad y con solidaridad. Más o menos esos conceptos básicos. Y la equidad está exactamente vinculada muy íntimamente con el concepto ético, o sea, no dañar. Sobre esas bases se puede construir una sociedad inteligente y justa. Todo régimen político que no esté dentro de esas características, en mi opinión, a mí no me gusta. Bueno, el sistema capitalista en lo económico produce un sistema político llamado democracia. Para mí es una democracia burguesa. En Estados Unidos yo siempre digo que votan muy pocas personas, no votan los 320 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, votan 70, 80 millones. Y encima el voto tiene que reunir ciertos requisitos, entre ellos pagar determinados impuestos, el que no lo hace no puede votar, bueno, hay que inscribirse, tiene una serie de requisitos, no es
Para mí la democracia es cuando es total. Todo el mundo, todos los seres humanos del Estado que se dice democrático tiene derecho a votar. Todos, sin ningún tipo de segregación. Bueno, yo soy partidario de la democracia directa, participativa, de todos. Y hoy en día, con los elementos tecnológicos que tenemos, la prueba está en las videollamadas que se hacen. Los parlamentos se están sesionando con videollamadas, entonces lo mismo se puede hacer para votar y se puede hacer votaciones más seguido. Incluso soy partidario de los plebiscitos, de los referéndums, de temas importantes, cuando hay un tema importante. Es un popurrí, salto de un tema a otro, porque hago asociación libre y al conversar con los que están viendo el video, me surge una idea, esa me trae otra, por asociación libre voy haciendo el popurrí. Quiero tratar un tema ahora, se me está ocurriendo, hablando de democracia directa, participativa, de plebiscitos, de referéndums, en temas importantes hacer referéndum, y se puede hacer tecnológicamente, lo que dije recién. Tecnológicamente se puede hacer, así como se hacen las videollamadas en los parlamentos. Se hacen la reunión del Parlamento en forma a través de Internet. No hace falta la presencia, por eso que se pueden hacer referéndums de temas importantes muy fácilmente a través de este sistema. El uso de Internet es una herramienta muy poderosa. Y consultar constantemente en encuestas, en referéndums, algunos pueden ser obligatorios, otros no, depende del tema de que se trate, y plebiscitos. No esperar cada 2 años a elecciones legislativas. O sea, la democracia, dejar de ser tan solamente representativa, sino ser democracia participativa y más directa. Y se puede hacer una democracia directa a través de la tecnología. Esa es mi opinión. Consultar al pueblo constantemente, a través de la tecnología. Y iba a mencionar algo que me preocupa mucho. Con el tema del aislamiento se están produciendo muchos conflictos en la familia por el hecho de estar juntos. Y está aumentando la cantidad de femicidios o feminicidios. Mujeres muertas, en general por sus parejas. Mucha cantidad. Acá en la Argentina, en los primeros 6 meses, hubo declarados más de 100 femicidios o feminicidios. En algunos casos atroces, con torturas a la víctima. Esto es tremendo. Esto lo relaciono con la característica básica que yo siempre hablo de la agresividad asociada a la crueldad. Es tremendo. Y no se habla mucho. Se habla mucho de la pandemia y por televisión sobre todo, pero los femicidios. Acá hay un caso en la Argentina de un chico, un muchacho joven, 22 años, 23 años, que salió, quería visitar en otra ciudad, salió de su casa, quería visitar a su exnovia, quería reconciliarse, hizo un viaje de una ciudad a otra y desapareció. Hay un famoso caso acá que cada vez está teniendo ribetes más específicos y ya se está hablando mucho de este tema. Desapareció. Y estamos en democracia y un gobierno que no es de derecha, es un gobierno de centro izquierda, un gobierno popular, y hay ya desaparecido. Se presume, bueno, se está investigando. No voy a profundizar en este video sobre este caso, lo menciono simplemente porque está tomando cada vez característica de gatillo fácil de la policía provincial de la provincia de Buenos Aires. Se está hablando, bueno, apareció un cadáver en estado esquelético, se va a hacer la autopsia para ver si es este muchacho que desapareció. Bueno, se está investigando, la investigación está esperando los resultados de esta autopsia, se está demorando
esta autopsia. Hay 4 sospechosos, 4 policías sospechosos de haberlo detenido porque estaba viajando sin permiso, a dedo, viajaba a dedo, caminando y a dedo de una ciudad a la otra, cuando tenía que estar en cuarentena o en aislamiento social o con permiso específico. Se otorga permiso a los servicios esenciales, a los servicios especiales. Este muchacho no tendría ese permiso. Lo detuvieron, parece que estuvo en una comisaría, después parece que lo dejaron, hizo un viaje a dedo. Bueno, se está investigando el caso, no voy a profundizar en este video sobre este tema, pero es un tema muy confuso y muy preocupante, porque cuando desaparecen personas, tenemos el caso del gobierno anterior, el famoso caso, tremendo caso, 2 casos tremendos. El caso de Rafael Nahuel, un muchacho mapuche, que fue matado por la espalda, se está investigando, se están recusando los jueces. Bueno, es tremendo ese caso. Fue matado por la espalda. El chico mapuche escapaba y el gendarme le disparó por la espalda. Y bueno, ahí está el caso. Pero fue del gobierno anterior. Y el otro caso famoso del desaparecido, que después apareció el cadáver, de un muchacho que iba... Bueno, en otros videos lo menciono. Pero era el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, con una policía ruda, que usaba la gendarmería, con represión. Pero este caso nuevo, en un gobierno democrático, popular, ya es muy grave. Muy grave. Pero vuelvo al tema de los femicidios, la cantidad de casos que hay. Esto es muy preocupante. Y me da a mí que pensar y reflexionar que esta característica básica de la agresividad y de la crueldad, estoy asociando ambos conceptos, es un tema muy complejo a tratar y a superarlo. Porque no puede ser la violencia contra las mujeres. También hay violencia contra hombres, el caso del chico pero en las familias es mayor la cantidad de mujeres asesinadas, muertas por sus parejas, hombres, varones. Algún caso aislado de mujeres que matan a su pareja varón, pero en general lo que más se expresa y se manifiesta son los femicidios, o sea, la muerte de mujeres. Es tremendo, pasa no solo en la Argentina, sino que está pasando en la mayoría de los países. Es un tema que hay que empezar a tratar y superar, porque es la manifestación no solo de esa característica básica, la agresividad y la crueldad, sino también de un nivel de sociedad muy primitivo. Bueno, este video, este popurrí, lo voy a dejar acá, lo voy a hacer más corto, porque tengo otros temas que me están surgiendo. A veces hago intervalos porque estoy pensando. Esto es como el ajedrez. El ajedrecista piensa la jugada inmediata y piensa 2, 3, 4 y hasta 5 jugadas que va a hacer luego y piensa la jugada que puede hacer el contrario. Entonces todo eso, esa estrategia, comento que estoy volviendo a practicar ajedrez. Estoy viendo partidas de ajedrez. Bueno, es otro tema que lo voy a tratar en otro video. Y es muy útil para elaborar estrategias. Bueno, esto me pasa en mi video de reflexión. Estoy pensando en 2 o 3 ideas que quiero mencionar, por eso los prolongo. Son tan prolongados los videos de la reflexión y del popurrí, porque mientras estoy hablando, a veces hago un pequeño intervalo de algún segundo, porque estoy pensando en 2 o 3 cosas que me vinieron a la mente que las quiero mencionar. Entonces la palabra
es mucho más lenta que el pensamiento. El pensamiento es muy rápido. Entonces la asociación libre de pensamientos produce una serie de conflictos en la expresión verbal. Concreto, estoy pensando 4 o 5 ideas inmediatas, pero para expresarlas verbalmente, como estoy haciendo en los videos, es más lento, el pensamiento es más rápido. Entonces ahí se produce una tormenta de ideas. Es un tema que también lo voy a tratar, la tormenta de ideas. Lo usan en las empresas, se reúnen los ejecutivos y hacen tormenta de ideas. Es un tema interesante, la tormenta de ideas. Muchas empresas, diría que la mayoría, utilizan el mecanismo tormenta. Cada uno expone, cada ejecutivo de la empresa se reúne en reuniones de directorio y cada uno expresa ideas que se le ocurren. Tormenta de ideas. Muy interesante esto. Bueno, dejo este video para la próxima, me despido de ustedes, pero antes les quiero pedir, por favor, que se suscriban al canal. Que se suscriban, que hagan clic en la suscripción que pongo al final, o si no, en el video, abajo del video. Dentro del video estoy poniendo ahora, en los últimos videos estoy poniendo mi canal, suscribirse, pero también en la descripción y en la parte de comentarios del video, siempre lo tuve, pone en rojo suscribirse y al lado una campanita. Entonces hacer clic en suscribirse, así puedo tener más suscriptores, más seguidores, y en la campanita para que le lleguen a los que se suscriben las notificaciones de nuevos videos. Como estoy poniendo cada vez más videos, es conveniente que reciban la suscripción y entonces se anotician, son notificados por YouTube de que apareció un nuevo video en este canal. Entonces les pido que hagan clic en suscribirse y en notificarse, lo cual va a servir para que yo pueda seguir expresando mis reflexiones y mis popurrí. Bueno amigos, me despido hasta la próxima. Chao.